Si estás sintiendo algo por dentro, si esta historia te recordó algo, deja un comentario diciendo, estoy escuchando. No sabes cuánto puede ayudar eso. A quien hoy aún no se atreve a hablar. Tu comentario puede ser el primer paso hacia la libertad de alguien. Nunca olvidaré esa noche. Eran exactamente las 2:17 de la madrugada del 14 de octubre de 2011 cuando abrí los ojos, y su respiración estaba detrás de mí, como si el aire fuera suyo, y yo solo una intrusa escapando en silencio. La casa olía a humedad y a tabaco viejo, mezclado con ese perfume barato que él usaba y que, con el tiempo, se convirtió en un olor que mi cuerpo aprendió a temer. Fue la primera vez en mis 34 años que sentí que mi vida podía apagarse sin ruido, como una vela que muere en medio de la oscuridad. Si hablas, vas a perderlo todo, murmuró cerca de mi oreja, tan bajo que parecía que hablaba desde dentro de mi cabeza. Y en ese instante entendí que había dejado de ser libre mucho antes de darme cuenta. Siempre pensé que la libertad se perdía con una reja o un muro, pero ese hombre me enseñó que la libertad puede romperse en silencio, con miradas y con amenazas que nadie escucha. Durante años, desde 2006 hasta 2011, fui la mujer que todos veían sonriendo en el barrio de Lavapiés, en Madrid, la que ayudaba en los cumpleaños, la que cocinaba lentejas para los vecinos cuando estaban enfermos, la que trabajaba limpiando oficinas por 650 euros al mes de lunes a sábado. Nadie imaginaba que al llegar a casa, después de caminar las escaleras oscuras del portal, tenía que dejar mi alma en el pasillo y convertirme en su sombra. Era su manera de decir que yo le pertenecía, apagando mi voz, una palabra a la vez. Recuerdo cuando todo comenzó. Fue en el verano de 2006, en la verbena de San Cayetano. La noche estaba llena de risas, música y olor a churros calientes. Él apareció con su camisa azul, ofreciendo ayuda cuando se cayó mi bolsa. Me habló con calma, con ese acento andaluz suave que parecía abrazarte sin tocarte. Yo llevaba años sola, con una hija de 8 años y un cansancio que me dolía más en el pecho que en la espalda. Pensé que era un regalo del destino. 2 años después, entendí que el destino nunca regala nada sin quitarte algo primero. Él se cobró con años, y con miedo. Comenzó con detalles mínimos. No vuelvas tarde, que me preocupo. No hables mucho con los vecinos. No uses esa blusa, no es para ti. Al principio lo decía sonriendo, como si fuera un consejo, pero en 2009 esa sonrisa desapareció y llegó el silencio, un silencio pesado, que se movía por la casa como una sombra. Mi hija se encerraba en su cuarto más horas de lo normal. Yo empezaba a hablar menos. Él apenas necesitaba gritar para que entendiéramos que cada decisión tenía un precio. Había un gesto suyo que todavía me estremece, cuando se acomodaba el cinturón frente al espejo antes de hablar conmigo. Era su forma silenciosa de decir que podía hacerme daño sin explicar por qué. A veces me pregunto cuándo fue que aprendí a mentir con los ojos. Era experta en eso, en la tienda de comestibles. Cuando me preguntaban cómo estaba, siempre respondía bien mientras una parte de mí quería llorar. Mentir era más seguro que hablar. Una palabra equivocada podía significar una noche entera sin dormir. O peor, los nudillos de su mano en la puerta de mi habitación. Me quitó la libertad con frases cortas, como cadenas invisibles: sin mí no eres nada. Tu hija solo está bien porque yo lo permito. Recuerda que nadie te va a creer. Y lo peor, es que a veces yo misma llegué a creerlo. Se volvió experto en manipular mis miedos. Sabía que mi mayor temor era perder a mi hija. Un día llegó a casa con un sobre amarillo. Dentro había copias de mensajes, conversaciones y datos falsos sobre mí. Me miró fijo y dijo: con esto puedo demostrar que no estás bien mentalmente. La puedo cuidar yo mejor que tú. Sentí un frío subiéndome por la espalda, como si me enterraran lentamente. Que me hiciera daño a mí, lo entendía, pero amenazar con quitarme a mi hija, eso sí era destruirme. Desde ese día, mis pasos se hicieron más pequeños, mi voz más baja,
y mi vida se volvió una especie de prisión sin barrotes, una prisión con cocina, con ventanas, con platos limpios, pero sin salida. Tuve un único intento de escapar. Fue en noviembre de 2010. Tenía 200 euros guardados y una maleta pequeña bajo la cama. Quise huir cuando él dormía, pero cuando abrí la puerta del pasillo principal, él ya estaba despierto. Lo supe por el sonido del cinturón al chocar con el suelo. Me miró sin rabia, sin gritos. Solo dijo: ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a creer? Sin mí, no existes. Ese fue el momento exacto en que entendí que me había convertido en alguien invisible. Yo estaba ahí, pero nadie podía verme, y lo peor, yo había dejado de mirar mi propio reflejo. La casa tenía un reloj de pared que marcaba cada segundo como si fueran golpes, y yo empecé a contar mis días como quien cuenta los barrotes de una celda. Vivía con miedo, pero descubrí algo importante: el miedo aprieta, pero también empuja. Viví callando por años, pero cada amenaza que él hacía era como una chispa que encendía algo dentro de mí. Y aunque me robó la libertad, sin querer, estaba despertando mi voz, una voz que aún no sabía cómo salir, pero que ya había empezado a nacer, y esa voz aún no sabe que un día va a cambiarlo todo. El miedo no llegó de golpe, fue entrando poco a poco, como la humedad por las grietas de una pared vieja. Cuando me di cuenta, ya llevaba dentro de mí años, escondido entre mis silencios. Desde 2007 hasta 2010 yo me convertí en una experta en fingir que dormía bien, fingir que el trabajo me hacía feliz, fingir que mi hija estaba tranquila, fingir que mi vida tenía sentido. Cada mañana me levantaba a las 5:45, preparaba café con leche, tostaba pan con mantequilla y salía antes del amanecer. Caminaba por la calle Argumosa, con las luces de los faroles aún encendidas, escuchando el eco de mis pasos como si fueran un recordatorio de que al menos caminaba, aunque no fuera libre. Trabajaba limpiando oficinas en Gran Vía y después ayudaba a una señora mayor en Plaza del Cascorro. Eran 2 trabajos, pero parecían 5. Ganaba 870 euros al mes en total, y de esos, él controlaba todo menos 100. Para tus cosas, decía. Yo sabía que no eran para mis cosas, sino para no olvidarme de lo que era la esperanza: un jabón nuevo, un cuaderno para mi hija, una barra de chocolate cada 2 semanas. Las cosas pequeñas comenzaron a ser mis únicas victorias, y en un corazón roto, los pequeños triunfos pueden ser la única forma de seguir respirando. Él no gritaba todos los días, y eso lo hacía peor. Cuando estaba tranquilo, era cuando más me asustaba, porque sabía que en algún momento su calma iba a romperse, y cuando se rompía, siempre caía sobre mí. Había aprendido a leer cada detalle: si dejaba el plato en la mesa sin comer, si tardaba más de 2 minutos en contestar, si sus pasos sonaban pesados en el pasillo. A veces sentía que vivía dentro de un reloj de bomba, esperando la explosión sin saber cuándo iba a llegar. Pero llegó. La peor fue en febrero de 2009. Ese día llegué a casa a las 9:10 de la noche. Me retrasé porque a la señora Carmen, la anciana que cuidaba, le subió la presión y tuve que llamar a su médico. Él no lo creyó. Me sacudió el brazo con tanta fuerza que pensé que me lo iba a arrancar. Sus ojos parecían de otro, como si él se transformara en alguien ajeno cuando se enojaba. No gritó, solo dijo: no me mientas nunca más. Fue lo único, no hizo falta más. Esa frase fue un tatuaje en mi memoria. Nunca más volví a llegar un minuto tarde. La puntualidad se convirtió en mi religión. Y sin embargo, fue en medio de esos años de sacrificio que comenzó a construirse la idea que me cambió la vida, la idea de que no quería que mi hija viviera lo mismo. Su nombre, prefiero cambiarlo, por seguridad, era Luna. Tenía una sonrisa que se parecía a la mía, pero más valiente. Era la única luz verdadera en esa casa. Una noche, llorando en silencio, le escuché decir en su cuarto: mamá, quiero que volvamos a reír. Y esa frase me quemó por dentro,
porque entendí que no solo yo estaba encerrada en una prisión, ella también estaba conmigo, invisible, pero presa. Él empezó a usarla para controlar mis decisiones. Me pedía cosas imposibles. En junio de 2010 me dijo que dejara mi trabajo y me dedicara a cuidar la casa como corresponde. Yo sabía lo que eso significaba, cortar mis últimas alas. Me negué. Esa noche, me hizo pagar por decir no. Pero lo más doloroso fue que a la mañana siguiente, con su voz calma, le dijo a mi hija: tu madre quiere abandonar la casa, no le importas. Esa frase me rompió algo que nunca pude reconstruir completamente. Comprendí que el control más peligroso no es el físico, es el emocional, el que se mete en la mente y se queda ahí. En septiembre de ese mismo año me pidió algo peor, que vendiera las pocas joyas que me quedaban, herencia de mi madre. No necesitamos recuerdos. Eso te hace débil, me dijo. Sentí rabia, pero también tristeza, porque esa herencia era el símbolo de la mujer que yo había sido, y la que ya no era. Acepté venderlas. Recibí 430 euros por ellas. Con ese dinero, él compró un nuevo teléfono y una chaqueta de cuero. Yo aprendí que despedirse de algunas cosas es a veces el comienzo de recuperarlas de otra manera, pero eso lo descubriría después. Me preguntan a veces por qué aguanté tanto, y no tengo una sola respuesta. Era miedo, sí, pero también era esperanza, esperanza de que cambiara, esperanza de que las cosas mejoraran con el tiempo, esperanza de que mi hija no sufriera más. Aguanté porque no sabía cómo salir, porque nadie te enseña a escapar de alguien que aprendió a leer tus debilidades. Aguanté porque cuando te quitan la libertad, te hacen creer que no puedes merecerla, pero lo que él no sabía es que cada día yo escribía una frase en un papel escondido detrás del espejo del baño. Una sola frase: un día, voy a hablar. Esa frase fue mi único grito en medio del silencio, y esa voz aún estaba dormida, pero ya empezaba a despertar. La mentira no apareció de repente, se filtró en mi vida como un veneno lento, imposible de detectar hasta que ya estaba en mi sangre. Todo comenzó en febrero de 2011, cuando empecé a notar que él salía más seguido de casa, diciendo que tenía cosas pendientes o reuniones importantes. Se vestía distinto, se afeitaba más seguido, usaba un perfume nuevo que nunca había visto en nuestro baño. En ese momento pensé que tal vez tenía otro trabajo, pero pronto entendí que el trabajo era otro, y no tenía nada que ver conmigo. Una tarde, encontré un recibo en su bolsillo. Tenía la dirección de un hotel pequeño en el barrio de Chueca, pagado por horas. No quise creerlo. Lo guardé en silencio, como quien guarda una herida para examinarla después. 3 semanas más tarde, encontré otro. Ese día supe que la mentira ya no era una posibilidad, era una realidad, y yo había sido ciega demasiado tiempo. Pero esa no fue la parte más dolorosa. Lo peor fue descubrir que esa mentira tenía precio, y yo lo había estado pagando. Revisé mis cuentas. Desde el año 2008, se habían hecho retiros pequeños pero constantes de mi cuenta bancaria. Eran cantidades menores, 20, 30, 50 euros. Nunca lo noté porque siempre pensé que los gastos del hogar aumentaban. Pero haciendo cálculos, durante esos 3 años habían desaparecido alrededor de 4.3 euros. La cifra me hizo temblar. Era casi lo que yo ganaba en 6 meses. Y todo había sido usado para mantener una vida paralela, una vida donde yo no existía, una vida donde él sí era libre. Es curioso cómo el dolor abre los ojos. Desde ese día comencé a observarlo con una distancia silenciosa, como si mirara a un extraño que vivía en mi casa. Un actor que había interpretado el papel de pareja, mientras yo actuaba el papel de prisionera. No grité, no lo enfrenté, guardé cada papel, cada prueba, cada mensaje que descubrí después. Incluso imprimí algunas conversaciones que encontré en su teléfono, cuando una madrugada lo dejó desbloqueado por error. Fue la primera vez que sentí que el miedo podía convertirse en fuerza, pero el verdadero giro llegó de donde no lo esperaba. No fue por él, fue por mi hija.
Una tarde, mientras yo limpiaba el suelo de la cocina, ella se acercó en silencio y me puso un papel en la mano. Era una hoja arrancada de su cuaderno de dibujo. Había escrito: «Mamá, no quiero que llores más. Yo sé lo que pasa». Me quedé helada. Le pregunté qué quería decir. Sus ojos fueron más valientes que los míos. Me confesó que lo había escuchado hablar por teléfono muchas veces, que sabía que había una mujer, que incluso una vez la había visto en la calle, frente al portal, cuando él le dijo: «Espérame dentro de 10 minutos. Voy a inventar una excusa». Ese instante fue un terremoto en mi vida, no por la traición amorosa, sino porque él había roto algo sagrado, la confianza de una hija. Ya no era solo mi dolor, era el de ella, y su dolor fue el golpe que rompió mi silencio. Esa noche lloré sin esconderme, lloré como no lo hacía desde hacía años, y al día siguiente, comencé a escribir. No solo la frase detrás del espejo, empecé a escribir todo, cada fecha, cada palabra, cada amenaza, cada recibo, cada conversación. Era mi forma de reconstruirme, de poner orden al caos, de preparar algo que aún no sabía exactamente qué era, pero que ya estaba empezando a despertarse dentro de mí. El verdadero miedo no era que él me descubriera escribiendo, el verdadero miedo era que yo dejara de hacerlo. Porque escribir fue el primer acto de libertad después de muchos años de esclavitud silenciosa, y entonces, algo más ocurrió, lo que yo nunca habría previsto. Un día, Luna, mi hija, llegó del colegio con un anuncio para una beca de estudios en Barcelona. Era solo para estudiantes sobresalientes, y ella lo era. Lloré cuando me lo mostró. Fue la primera vez en mucho tiempo que lloré de esperanza, pero como todo en mi vida, la esperanza también tenía un precio, y él lo cobró rápido. Cuando vio el papel, lo arrugó y lo tiró a la basura. Dijo: «Si ella se va, tú te quedas sola, ¿y quién va a pagarlo todo? ¿Quién te va a cuidar?». Eso significaba otra cosa. Si ella se iba, yo tal vez podría respirar, tal vez podría reconstruirme, tal vez podría volver a vivir. Y él lo sabía, por eso no quiso permitirlo, no por amor, ni por familia, sino por control. Ese día, me di cuenta de que él no solo me había quitado la libertad a mí, también quería quitársela a ella. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. Dejé de tener miedo a su voz, y comencé a temer el silencio, porque había entendido que callar era traicionar a mi hija, y fue entonces cuando mi voz empezó a levantarse, y esta vez no iba a callarse. El día que entendí que el silencio era una traición, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio dramático ni heroico, nadie lo habría notado desde fuera. Fue un movimiento interior, apenas perceptible, como el sonido de un corazón que late después de estar mucho tiempo en pausa. Comencé a mirar mi casa como si ya no fuera mía, como si fuera el escenario de una historia que debía terminar. Quería salir, pero esta vez no huir, no escapar con miedo. Esta vez quería hacerlo despierta, consciente, y sin bajar la cabeza. Fue a mediados de abril de 2011 cuando empecé a construir lo que yo llamé mi segunda vida. No era una vida real todavía, era solo un cuaderno viejo que encontré en un armario. Escribí 3 palabras en la primera página: si hablo, existo. Esa primera frase fue mi respiración después de años sin aire. En ese cuaderno empecé a hacer cálculos, tiempos, rutas, personas confiables y lugares donde podía pedir ayuda. Todo parecía débil, impreciso, frágil, como un castillo de cartas, pero era mi castillo, y esta vez no iba a derrumbarse tan fácilmente. Los primeros pasos fueron silenciosos. Guardé copias de cada papel que había encontrado, los recibos del hotel, los mensajes impresos, las pruebas de los retiros bancarios. Todo lo metí en una carpeta azul que escondí en la caja de herramientas, detrás de unas llaves viejas. Sabía que él nunca miraba allí, pero mi verdadero tesoro no eran los papeles. Era la fuerza que cada uno de ellos me daba, la fuerza de saber que tenía verdad,
Y cuando uno tiene verdad, aunque duela, comienza a caminar con otra forma de mirar el mundo. Empecé a pedir pequeños favores en los trabajos, cosas que parecían insignificantes para los demás, pero que para mí eran puertas, una copia de mi contrato, otra de mi alta en la seguridad social, el número del asistente social de la zona, información sobre becas y ayudas para mujeres en situación de riesgo. Cada papel era una cuerda que yo lanzaba hacia afuera, como quien busca salir de un pozo profundo. Nunca pregunté directamente por ayuda, solo escuchaba, observaba y anotaba todo. Fue entonces cuando hice algo que marcó el inicio real de mi resistencia. Abrí una cuenta bancaria nueva, a nombre de una compañera de trabajo que confiaba en mí. Le expliqué una parte, solo una parte, y ella aceptó ayudarme. Cada semana, sin que él lo notara, apartaba 10 o 15 euros y los transfería a esa cuenta. El primer mes tenía 63 euros. A los 3 meses, ya tenía 180. Parece poco, pero para mí era la primera llave de una puerta que aún no existía. Era el primer paso hacia un lugar cuya dirección aún no conocía. Si estás sintiendo algo por dentro, si esta historia te recordó algo, deja un comentario diciendo: estoy escuchando. No sabes cuánto puede ayudar eso. ¿A quién hoy aún no se atreve a hablar? Tu comentario puede ser el primer paso hacia la libertad de alguien. Al mismo tiempo, comencé a sembrar algo en mi hija, Esperanza. No le hablé directamente, no quería cargarla con un peso que todavía no podía sostener, pero le insistí en que estudiara, que aplicara a la beca de Barcelona, que se esforzara más que nunca. Yo ya no quería salvarme sola, quería salvarnos a las dos, porque entendí una verdad que me dolió aceptar. Si salía de esa casa, pero dejaba su miedo adentro de ella, no habría logrado nada. Pero él comenzó a sospechar. En junio de 2011, notó un pequeño cambio en mí. Quizás fue mi mirada, o el tiempo que pasaba escribiendo, o mi forma de responder. Una noche me dijo algo que me heló la sangre: cuando una mujer cambia la mirada, está pensando en irse. Cuidado con lo que estás pensando, lo dijo mirándome al espejo. Sus ojos se cruzaron con los míos, y sentí que me miraba como un cazador mira a su presa, pero esta vez, algo en mí se mantuvo firme. No aparté la mirada, no dije nada. Y por primera vez, él fue quien se alejó primero. Ese momento me hizo comprender algo crucial: él no temía mi huida, temía mi voz. Y entonces, descubrí el poder de callar con intención, no el silencio sumiso, sino el silencio que observa, que espera, que prepara. Comencé a entrenarlo. Por dentro, mis latidos eran más fuertes, mi respiración más lenta, mi mente más despierta. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a recordar cada frase suya, a planear respuestas sin hablar. Era como entrenar para una guerra invisible, y llegó el día del verdadero cambio. El 27 de julio de 2011, Luna recibió una carta oficial: había sido aceptada para la beca, tenía derecho a alojamiento, comida y un pequeño estipendio mensual. Era nuestra rendija de luz. Yo quería gritar del alivio, pero él reaccionó antes que yo. Rompió la carta en pedazos y dijo: aquí nadie sale, y si alguien piensa en irse, yo sabré qué hacer. Fue ahí donde mi corazón dejó de temer por mí, y comenzó a temer solo por ella. Esa noche, mi decisión se volvió irreversible. Ya no era un deseo, era un deber. Miré el cuaderno azul y escribí: no tengo derecho a callar. Si lo hago, lo perderé todo. Fue la primera vez que sentí certezas en vez de dudas. Y cuando las certezas llegan, la vida empieza a moverse. Él todavía no lo sabía, pero la batalla ya había comenzado. El día que supe que el plan debía ejecutarse fue un martes. No sé por qué siempre vuelvo a ese detalle, pero lo recuerdo con precisión. Martes, 9 de agosto de 2011. La mañana parecía igual a todas las demás: café, pan tostado, su mirada cansada, mi silencio calculado. Pero algo en el aire era distinto, una sensación, como si el tiempo se hubiera detenido un segundo más de lo normal.
Fue en ese instante que entendí que los momentos decisivos no llegan con ruido, llegan con calma, una calma que pesa como plomo. Sabía que la beca de Luna era la llave. Y también sabía que él haría todo lo posible por romperla. Por eso, necesitaba que la carta existiera fuera de nuestra casa. Hablé con la directora del colegio. Solo le dije, no quiero perder a mi hija, ayúdeme a proteger su sueño. No preguntó nada, no exigió explicaciones. Me miró a los ojos, y supe que había entendido. Ella misma se encargó de enviar copia de la carta a la institución de Barcelona. También habló con un asistente social sin decírmelo directamente. Fue la primera vez que sentí que el mundo no era tan ciego como yo pensaba. Esa tarde comenzó el verdadero riesgo. Él se dio cuenta de que Luna seguía haciendo preparativos para la beca. Recordé que el miedo no siempre grita. A veces, se sienta frente a ti y te habla tranquilo. Eso hizo él, me dijo, mirándome fijo, si ella se va, yo sabré qué hacer para que lo pagues. Fue entonces cuando entendí que no había margen para un error, no podía fallar, no podía dudar. Tenía que moverme como quien camina sobre vidrio, sin dejar huella. Me preparé como nunca, conté el dinero que había logrado reunir, 247 euros. Separé solo lo esencial, documentos, algunas fotografías, las pruebas de todo lo que había guardado durante años, y el cuaderno azul. Lo metí todo en una mochila que escondí dentro de una funda de almohada. Durante 8 días, dormí sabiendo que tenía la salida debajo de mi cabeza, pero también sabiendo que él dormía a pocos metros, y un solo ruido podía destruirlo todo. El siguiente paso era el más peligroso. El 22 de agosto de 2011, Luna debía presentarse en Barcelona para una entrevista final antes de iniciar el curso. Él pensaba acompañarla, para supervisar. Yo pensé otra cosa, que ese viaje era nuestra oportunidad. Pero tenía un problema enorme, no podía denunciarlo sin pruebas suficientes, y sin garantizar que ella estuviera protegida. Además, él conocía todas mis rutas, trabajo, supermercados, calles, horarios. Tenía que hacer algo que él no pudiera predecir. Fue entonces cuando decidí usar su seguridad contra él. Sabía que confiaba en que nunca lo enfrentaríamos directamente. Por eso, lo hicimos de forma invisible. El día de la entrevista fingí una gripa terrible. Él vino a mi cuarto a verificar si estaba realmente enferma. Me temblaban las manos, pero mantuve la calma, ojos caídos, respiración lenta, voz frágil. Él creyó cada detalle. Me dijo, tranquila, yo la llevo. Y fue en esa frase, donde sentí mi corazón cambiar el ritmo, porque por primera vez, necesitaba que él siguiera creyéndose invencible. Le preparé la mochila a Luna, como siempre, pero esta vez, añadí un sobresellado y cerrado. Adentro, todas las pruebas, más una carta, con mi nombre, mi documento nacional de identidad y una frase, si algo me pasa, esta es la verdad. Le pedí a la directora del colegio que lo recibiera en Barcelona, y que no lo abriera hasta asegurarse de que mi hija estaba bien. Lo sorprendente fue que Luna aceptó el plan sin preguntarlo todo. No sé si entendió cada parte, pero sintió que era un acto de fe. Confiaba en mí, y esa confianza, tan silenciosa, fue la fuerza que necesitaba. Antes de salir, me miró a los ojos. Solo dijo, mamá, cuando vuelva, quiero verte sonreír. Esa frase fue como escuchar el futuro por un segundo. Él salió con ella a las 6:43 de la mañana. Yo conté los minutos, los segundos, las respiraciones, cada ruido del edificio, cada sombra en la ventana, hasta que ellas, las sirenas sonaron. 5 horas después de que ellos salieran, la policía llegó a mi puerta. No me arrestaban, no venían por mí, vinieron a protegerme, vinieron a sacarme, a decirme que la carta había sido abierta, que la denuncia era ahora legal, que Luna estaba bien, que yo podía hablar, y ahí entendí que el silencio había terminado, que el miedo, por fin, había perdido algo.
Ese día, no lloré, ese día, respiré. Aquel invierno de 2017 marcó el fin del miedo, o al menos eso pensé. Él ya no estaba. Su presencia se había convertido en silencio, pero el silencio es un eco que sabe recordar. Me miraba en el espejo y sentía que mi cara era la de otra mujer. Las arrugas no eran solo por el paso del tiempo, eran huellas de noches sin dormir, de llamadas a las 3 de la madrugada, de sobres sin remitente, de miradas desconfiadas al cruzar la calle. Me habían arrebatado los años más valiosos de mi vida, pero todavía me quedaba algo que él nunca pudo romper, mi voluntad de contar lo que me pasó. Fue entonces cuando comencé a escribir todo en un cuaderno negro, uno de tapa dura que compré en una papelería cerca del metro de Lavapiés. Me costó 12 euros. Lo recuerdo porque fue la primera vez que pagué algo con mi propio dinero sin pedirle permiso a nadie. Cada palabra escrita era un acto de rebeldía, como si dentro de ese cuaderno yo pudiera respirar sin miedo. Lo titulé Lo que no se ve, porque durante años aprendí a fingir que todo estaba bien, a sonreír justo cuando quería llorar, a decir no pasa nada cuando por dentro gritaba. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, la amenaza volvió de una forma inesperada. Alguien llamó a mi puerta una tarde lluviosa de febrero. 2 golpes secos, como si quien tocaba supiera exactamente cómo presionar el corazón. Abrir, y era su hermano. No lo veía desde hacía 3 años. Llevaba una sonrisa incómoda, de esas que esconden algo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. No quise dejarlo pasar, así que lo escuché desde el umbral de la puerta. Hay una carta que él te dejó, y una deuda que tú también tienes que cumplir. Sentí que el pasado regresaba como un fantasma que se niega a desaparecer. Me negué a escucharlo, pero él insistió, si no lo haces, todo lo que guardaste durante años saldrá a la luz. Entonces lo comprendí, no solo había sobrevivido, seguía siendo prisionera. Esa noche no pude dormir. Tenía el cuaderno negro abierto sobre la mesa y una pregunta escrita al final de la última página. ¿Hasta cuándo debo pagar por un pecado que no es mío? Recordé cosas que quise olvidar, como cuando él me dijo, si yo caigo, tú caes conmigo. Y entendí que esa frase seguiría persiguiéndome aunque él ya no estuviera. Por primera vez pensé en ir a la policía, pero tenía miedo de que nadie me creyera, así que decidí empezar por algo más pequeño, hablar. Le conté todo a una vecina, una mujer mayor llamada Carmen, que cada mañana me saludaba desde su balcón con un buenos días, guapa. Ella me dijo algo que nunca olvidaré, si tu historia puede salvar a otra mujer, entonces ya no es solo tuya. Ahí supe que no iba a callar nunca más. Con su ayuda, encontré un grupo de apoyo en Madrid, mujeres que también habían pasado por lo que yo viví. La primera vez que hablé en voz alta sentí que me temblaban las manos, pero mis palabras ya no eran un susurro, eran fuego. Cada una de ellas me escuchó con los ojos, no con los oídos, y cuando terminé, nadie me juzgó, nadie dudó de mí, me abrazaron, y en ese abrazo encontré lo que había buscado por años, pertenecer a algo que no me hiciera daño. Ese día entendí algo doloroso pero necesario, a veces, para volver a nacer, hay que aceptar que una parte de ti murió hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que estaba por descubrir era incluso más oscuro. Revisando documentos viejos, encontré un contrato firmado por mí en 2012. No recordaba haberlo firmado, pero allí estaba mi firma, y una deuda de 47,8 euros a su nombre. No tenía idea de cómo había llegado a eso, ni cuándo, ni por qué. Mi sangre se heló. No solo me robó los años, me robó el futuro, y allí empezó otro tipo de guerra. Descubrir ese contrato fue como abrir una puerta a un pasado que yo no recordaba haber vivido, como si alguien hubiera puesto mi nombre en una vida que no era la mía. No entendía cómo había una firma mía en un documento fechado el 23 de abril de 2012, cuando ese día yo recuerdo claramente haber estado en casa, encerrada, porque él no me dejó salir. Lo sé porque fue el día en que me dijo, las mujeres que salen sin permiso, se pierden.
Lo tengo grabado, pero en ese papel, mi nombre estaba allí, escrito con tinta negra, en una letra que se parecía demasiado a la mía, como una falsificación perfecta, o como algo firmado bajo amenaza, algo que mi mente borró para sobrevivir. Pasé 3 noches sin dormir revisando cada detalle, cada rúbrica, cada número. 47. 800 euros. ¿Cómo se podía deber tanto sin siquiera saberlo? Comencé a buscar otros documentos. Encontré 5 más, todos a su nombre, todos con mi firma. Ese fue el momento exacto en el que entendí por qué me decía tantas veces, un día me lo agradecerás. Yo sé lo que estoy haciendo. No era protección, era una jaula financiera, y yo, era su garantía. Fui a un abogado, me atendió en un despacho pequeño cerca de Atocha. Recuerdo que sus paredes olían a tabaco antiguo y desconfianza. Le mostré los documentos y me miró sin pestañear. Esto no es solo abuso emocional, esto es un fraude, pero demostrarlo será difícil si no tienes pruebas de coacción. Salí de allí con un papel en la mano y un miedo nuevo en el pecho, porque ahora ya no luchaba contra alguien que podía ver, sino contra un sistema que no entendía mis cicatrices. El miedo invisible, ese es el que más sangra. Empecé entonces una guerra silenciosa, una guerra que nadie veía, donde mis armas eran cartas certificadas, llamadas a entidades bancarias, formularios interminables y lágrimas que no podía permitir que nadie viera. No era un llanto de tristeza, era de furia, de impotencia, de querer gritarle al mundo. Yo no elegí esto, pero ese grito no tiene dónde escucharse cuando no tienes pruebas, cuando el pasado no deja huellas, solo sombras. Un día, mientras revisaba estados de cuenta de hace 10 años, encontré algo que me hizo helarme de pies a cabeza. En uno de los movimientos bancarios veía retiros de dinero que yo nunca hice, pero que coincidían exactamente con los días en los que él desaparecía por horas y regresaba con olor a alcohol y perfume ajeno. 160 euros, 340 euros, 90 euros, 420 euros. Todo encajaba, él bebía, él jugaba, él mentía, y yo pagaba sin saberlo. Sentí que el engaño no era una historia, era mi piel. Quise denunciar, lo intenté, pero las palabras que recibí fueron siempre las mismas, sin pruebas concretas. No podemos hacer mucho, y el silencio volvió a ser una condena. Había sobrevivido a sus amenazas, pero ahora debía sobrevivir a su sombra legal. Era como pelear contra un fantasma que sabía exactamente dónde esconderse, pero en medio de esa oscuridad, apareció una luz. Mi cuaderno negro, lo llevé conmigo a cada reunión, lo mostré como si fuera mi corazón abierto. Aquí está la prueba de que viví con miedo. Cada página era una fecha, cada fecha, una herida. Algunas personas lo miraban como si fuera una simple libreta, pero un abogado joven, llamado Rafael, lo miró con respeto. Me dijo, esto puede ser más fuerte que un documento. Esto es tu voz, y tu voz puede ser evidencia. Sentí un temblor por dentro. No era miedo, era esperanza. Fue entonces que decidí algo. Si ellos quieren mi silencio, tendrán mi historia, más larga, más real, más fuerte. Porque una deuda puede destruir una vida, pero la verdad puede despertarla. Y yo estaba empezando a despertar, pero todavía quedaba algo más. Algo que nunca había dicho. Hay cosas que uno nunca dice porque teme que al pronunciarlas se vuelvan reales, más reales de lo que ya fueron. Yo había hablado del dolor, de las amenazas, de las noches en vela, de los documentos falsificados, pero aún había algo que jamás había contado, algo que nunca escribí siquiera en mi cuaderno negro. Lo guardé en un rincón oscuro de mi memoria, como si esconderlo pudiera convertirlo en un sueño, pero no lo era, y ahora sé que para sanar, uno debe mirar directamente a lo que más duele. Fue la madrugada del 14 de septiembre de 2013, la noche más silenciosa de mi vida. Recuerdo que la calle estaba húmeda, porque había llovido. La casa olía a vino barato y cigarrillos mojados. Él estaba borracho, más de lo normal.
Tiró mi cuaderno de estudios al suelo. Yo no dije nada. Desde hacía tiempo, aprendí que hablar podía ser sinónimo de peligro, pero aquella noche, él no quería silencio, quería obediencia. Me dijo con esa voz quebrada que a veces parecía humana y otras veces animal: si no haces lo que te pido, desapareces mañana mismo, y nadie vendrá a buscarte. No olvidaré nunca esas palabras. Yo tenía un miedo que no se puede explicar, un miedo que se siente en la garganta, como si uno se tragara una piedra. Me quedé quieta, y cuando intenté decir no, me tomó del brazo con tanta fuerza que sentí como me ardía la piel. Ese día entendí que el cuerpo también sabe callar, incluso cuando el alma grita. Quizás por eso, borré esa noche de mi mente. Borrarla fue mi mecanismo para seguir viviendo, pero no fue un olvido, fue supervivencia. Durante años pensé que esa parte era solo mía, un secreto interior, pero los secretos pesan, y el cuerpo tiene memoria. A veces, cuando alguien se acercaba mucho, yo retrocedía sin darme cuenta, o cuando escuchaba un golpe en una puerta, mi corazón latía como si volviera a estar allí. Nadie veía esas reacciones, nadie sabía que en mi interior, esa noche seguía ocurriendo. Por eso lo escribo hoy, no para victimizarme, sino para liberarme, porque hablar es romper la cadena que él creyó eterna, y porque ahora sé algo: el silencio del miedo es el alimento del verdugo. Con el tiempo comprendí algo que cambió mi forma de ver todo. Él no era solo un hombre dañado, era alguien que se alimentaba del poder, pero el poder no se mantiene con la fuerza, sino con el silencio del otro. Cuando me di cuenta de eso, algo dentro de mí despertó, y comencé a hablar, primero con Carmen, luego con el grupo de mujeres, después con Rafael, el abogado, y lo más importante, conmigo misma. Mirarme al espejo por primera vez, sin bajar la mirada, fue más difícil que enfrentarlo a él. Pero ese acto tan simple, fue el inicio de otra vida. Con el tiempo mi cuaderno negro se llenó, y al final de la última página, escribí algo que me salió del alma: yo no quiero venganza, quiero verdad, porque la verdad quita poder al miedo. Hoy tengo otro cuaderno, de tapa gris. Ya no escribo lo que me hicieron, sino lo que soy capaz de hacer. Y en la primera página escribí una frase que me despertó un día a las 6:00 de la mañana, sin ruido, sin miedo, sin lágrimas: el precio del silencio fue mi libertad, pero el precio de mi voz es mi renacimiento. Ese día, supe que mi vida no terminaba en lo que me pasó, empezaba en lo que decidiera hacer con ello, y yo decidí hablar, no por él, no por mí, sino por todas las que aún no saben que pueden hacerlo. Queda una última parte. Llegó el día que nunca pensé que viviría: el juicio. No era un tribunal grande como los que salen en las películas. Era una sala pequeña, con paredes beige y un olor a café frío y papeles viejos. Aquel 17 de mayo de 2019, sentí que el tiempo se movía más lento que nunca. Me senté en la última fila mientras esperaban mi turno. Tenía las manos sudadas y una libreta gris en el bolso. No era el cuaderno negro, era el nuevo, el que representaba quién era ahora. Pero aún así, temblaba, porque en esa sala, sin quererlo, volvía a tener el mismo miedo, el de que mi voz no fuera suficiente. Cuando lo sexta entrar, sentí que el aire se congeló. No lo veía desde hacía más de 4 años. Estaba más delgado, con la barba descuidada y los ojos cansados. Pero cuando me miró, reconocí algo que jamás cambiaría: su orgullo. Ese tipo de orgullo que esconde el miedo de quien teme perder el control. En ese instante me di cuenta de que el juicio no era solo para él, también era para mí. Porque necesitaba demostrar que ya no era la mujer que él quebró, no solo ante el juez, sino ante mí misma. Rafael, mi abogado, habló con firmeza, mostró los documentos, las firmas, los movimientos bancarios, las fechas exactas, esos números fríos que por primera vez se convirtieron en algo humano. Cada cifra, cada fecha, era una herida convertida en evidencia, y cuando tocó mi turno para declarar,
Sentí que mi corazón pesaba más que todo el expediente. Caminé hasta el estrado. El juez me pidió que respirara antes de hablar. Miré hacia el público. Había 2 mujeres del grupo de apoyo, Carmen en la segunda fila y mi hermana, que vino desde Valencia solo para acompañarme. No necesitaban hablarme. Su mirada decía, no estás sola. Comencé a hablar. No susurré, no dudé. Recordé la frase de Carmen, si tu historia puede salvar a otra mujer, entonces ya no es solo tuya. Y conté todo, con fechas, con detalles, con emociones. No lo conté como víctima, lo conté como testigo. Testigo de mi propia vida. Al principio él me miraba con soberbia, pero cuando mencioné la noche del 14 de septiembre de 2013, agachó la mirada, por primera vez, como si supiera que esa noche no podía negarla. En ese instante comprendí algo poderoso, él ya no era mi verdugo, era mi pasado, y el pasado no tiene fuerza cuando uno decide avanzar. El juicio duró 4 horas, 4 horas que me parecieron años. Al finalizar, el juez no dictó sentencia ese día, dijo que revisaría todo con calma. Salí agotada, como si mis huesos pesaran más de lo normal, pero afuera, frente a la puerta del juzgado, ocurrió algo que marcó mi vida. Un hombre joven, que yo no conocía, se acercó y me dijo, yo estaba adentro, y mi hermana pasó por lo mismo. Gracias por hablar hoy. No pude responder, solo asentí con los ojos húmedos, porque ese pequeño gesto fue más fuerte que cualquier aplauso. Entonces lo entendí, el juicio real no se libra en un tribunal, se libra adentro. Cada vez que decides no callar, cada vez que eliges creer en ti, cada vez que aceptas que sobrevivir también es una forma de justicia. 3 meses después se dictó sentencia. Él fue condenado, no por todo lo que yo viví, porque la ley no siempre alcanza a la memoria, pero sí por lo que pudo demostrarse, y eso fue suficiente para empezar. La deuda quedó cancelada, pero algo más importante se selló ese día, mi derecho a existir sin miedo. Esa noche escribí en la primera página de mi cuaderno gris, no gané una guerra, gané la paz de poder dormir con la luz apagada. Ahora, solo quedaba una última pregunta, la más importante de todas. ¿Qué hacer con una vida recuperada? Hoy, mientras escribo estas líneas, no hay gritos en mi cabeza, no hay puertas golpeando, no hay pasos que me asusten al otro lado del pasillo. Solo el sonido del reloj marcando las 7:40 de la mañana, el olor del café recién hecho, y una certeza que jamás tuve antes. Estoy viva, y esta vez, lo estoy por mí. He aprendido que la libertad no comienza cuando se abre una puerta, sino cuando uno se atreve a cruzarla. La mía estaba abierta hace tiempo, pero yo seguía al otro lado del miedo. Creer en la libertad fue el acto más difícil, vivirla fue el verdadero desafío. Con los años, entendí algo que tardé demasiado en descubrir: la fuerza que me faltaba no estaba fuera, estaba dormida adentro, y ahora que despertó, no pienso volver a silenciarla. Comencé a dar charlas en centros comunitarios de Madrid, a contar mi historia a otras mujeres, a decirles sin rodeos, no eres débil por tener miedo, eres fuerte por seguir aquí. De cada charla salgo agotada, pero también renovada, porque en cada mirada encuentro un reflejo de lo que fui y una promesa de lo que nunca volveremos a ser. A veces, mientras hablo, alguna mujer agacha la cabeza, o se le escapa una lágrima, y yo lo entiendo, yo fui ellas son yo. Por eso creo que el dolor, cuando se comparte, no desaparece, se transforma en coraje colectivo, y he llegado a sentir algo que pensé imposible: gratitud. Gratitud por seguir respirando, gratitud por tener voz, gratitud por haber pasado por el infierno, porque sin ese fuego, no conocería la fuerza que llevo hoy. Recuperé mi vida de a poco, con pasos pequeños, un trabajo nuevo limpiando oficinas, después uno cuidando ancianos, hasta que finalmente conseguí lo que jamás pensé: un empleo fijo como auxiliar administrativa en un centro social. Allí tengo un escritorio, una agenda, y una ventana por donde entra la luz cada mañana. A veces la miro y pienso,
Cuántos años soñé con ver la luz sin miedo. Y ahora, la luz está aquí, sin condiciones, sin amenazas. Aquel cuaderno negro sigue guardado en mi casa, no lo he tirado, no lo he quemado, lo conservo como prueba de que sobrevivir es posible, pero ya no escribo en él, porque mi historia ya no está hecha de heridas. Ahora escribo en el cuaderno gris, y en su última página, hace 2 semanas, escribí algo que quiero que quede para siempre: mi libertad ya no es un grito desesperado, es un camino que caminaré con otros. Porque sobrevivir fue mi venganza, pero ayudar a otros será mi legado. Hoy no busco cerrar este capítulo, no quiero olvidar, porque olvidar sería como decir que no valió la pena sobrevivir. Yo no necesito borrar el pasado para vivir el presente, solo necesito algo mucho más poderoso: perdonarme por haber tardado tanto en creer que merecía ser feliz. Y ahora lo sé, mi voz nunca fue débil, solo estuvo esperando el momento exacto para hacerse escuchar. Ahora que ha salido, no pienso callarla jamás, porque me quitó la libertad con amenazas, pero no mi voz, y esa voz fue mi salvación. Yo recuperé mi voz. Pero este video no es mío, es de todas las que todavía tienen miedo de hablar. Si quieres que más personas la escuchen, da like, compártelo y suscríbete, no para crecer un canal, sino para despertar una vida, porque una historia contada puede salvar a otra que aún no se cuenta.